quiero leerles, antes de entrar en mi mensaje y leer la Biblia, quiero leerles un pequeño escrito. Oh, gracias, Espíritu Santo. Para que comprenda un poco lo que estoy sintiendo y a dónde Dios nos está llevando, a hombres y mujeres que estamos buscando a Dios para algo más que lo que hemos visto o estamos viendo en la iglesia. Leo: en un recorrido universitario por el refectorio de Epworth, dirigido por el doctor Edwin Orr, los estudiantes encontraron en la habitación de la casa de John Wesley y pasearon por su estudio, leyendo algunas cartas que todavía existían. Permítame decirle quién fue John Wesley. Se dice de John Wesley que no ha habido un hombre más prominente en el Evangelio después del apóstol Pablo que John Wesley. Años 1500, 1600, inglés, el gran hombre reformador de los avivamientos, creador del movimiento metodista. Toda Europa entró en avivamiento bajo su ministerio. Un pequeño hombre de estatura, pero con una fuerza impresionante en su espíritu. Un intercesor tan fuerte y un predicador tan profundo. Su vida fue casi más de 50 años de ministerio. En aquellos tiempos no teníamos estas luces y estos micrófonos. Predicaba un promedio entre 5 y 8 veces los domingos a auditorios al aire libre para 1500 hasta 5000 personas cada una de sus audiencias a voz en cuello. Predicó un promedio de 11 a 15 veces por semana durante 50 años. Levantó más de 1300 pastores en el mundo. Los milagros en Juan Wesley, su generación. Carlos Wesley, su hermano, el gran adorador, dirigió el movimiento de adoración en los avivamientos que precedió su hermano. Dejó un legado tan impactante que hasta el día de hoy se habla del hombre más prominente en su ministerio y llamado después del apóstol Pablo en la Biblia. Estudie su vida, se lo recomiendo. Va a quedar muy impactado. Un grupo de jóvenes, guiado por un profesor, lleva a un grupo de estudiantes a recorrer la casa, uno de los lugares donde vivió John Wesley. Y allí están ese grupo de jóvenes transitando la oficina, viendo sus escritos, sus cartas, sus mensajes. Sigo leyendo. Leyendo algunas de sus cartas que todavía existían, que él escribió con su puño y letra. Observaron maravillados su cocina y de estar en el lugar donde se sentaba a comer. Pero al entrar a su habitación, les mostraron dos impresiones desgastadas en la alfombra donde se decía que John Wesley se arrodillaba a orar durante horas.
por la renovación social y espiritual de toda Inglaterra. Mientras que los otros estudiantes estaban llenos de asombro, uno de ellos tenía un llanto de corazón diferente. Mientras los estudiantes subían de regreso al autobús, el doctor Orr, al contarlos, notó que faltaba uno, y volviendo a entrar arriba, encontró un estudiante arrodillado en los huecos de las rodillas de la alfombra, orando su rostro en la cama, diciendo: oh Señor, hazlo otra vez, hazlo otra vez. ¿Y podrías comenzar conmigo? El doctor Orr colocó una mano sobre el hombro del estudiante y le dijo suavemente: vamos, Billy, debemos irnos. Y levantándose, Billy Graham se sumó al autobús. 9 años después de este encuentro, la evidencia del clamor de su corazón, oh Señor, hazlo de nuevo, fue confirmada a través del poderoso movimiento del Espíritu Santo durante el avivamiento de la carpa en 1949 en Los Ángeles, que también lanzó a Billy Graham a la preeminencia nacional. Hay un joven orando sobre las impresiones desgastadas de las rodillas de Juan Wesley, un joven que para ese momento no era más que un estudiante que visitaba la casa del hombre de los avivamientos llamado Billy Graham. Tal vez hay mucha gente nueva en el evangelio aquí que no sabe quién fue Billy Graham o la historia de su vida. Estamos hablando del evangelizador más poderoso que ha conocido la historia después, quizás, del apóstol Pablo y Jesucristo. Estamos hablando de un hombre que logró conectar a más de 150 naciones para enviar un mensaje a la misma hora y el mismo día por todas las televisoras mundiales, las cuales le cedieron la oportunidad de predicar a Cristo, alcanzando en un solo día más de 150 naciones que llevó el evangelio. Eso fue en un día, pero Billy Graham predicó el evangelio a todo el mundo, siendo los números en Billy Graham de la salvación los más importantes de la historia del evangelio. Incontables los millones de almas que logró. Vivió una vida de avivamiento hasta más de los 90 años, cuando hace apenas algunos años atrás, menos de 10 años, partió con el Señor, dejando a su hijo, por cierto, como el legado y heredero de su ministerio, el cual está llevando adelante también el gran ministerio de Billy Graham. Quiero decirle algo, iglesia, a los jóvenes que comienzan en el evangelio, a las familias que comienzan en el evangelio y a los que ya tenemos algunos años en esto. Los avivamientos, Dios los despierta a través de hombres y mujeres que se determinan a pagar un precio de estar en la presencia de Dios, y aquel deseo de que Dios visite la humanidad en su generación. Los hombres parten de este mundo, pero los avivamientos quedan allí, suspendidos, esperando a alguien que conecte una vez más para ser usado y despertar nuevamente el mismo mover con el que Dios despertó a esa autoridad espiritual. Reinhard Bonnke, el mayor evangelista en África,
un joven alemán, jovencito, hijo de un pastor de pueblo, de provincia, creció con un sueño de ser usado por Dios. Creció con un llamado en su corazón de ganar almas para el reino de Dios. Lo envían a estudiar a Gales desde Alemania y empieza a despertar en él este sentido del llamado de Dios. Siendo un pequeño estudiante, un joven estudiante, va caminando, va orando y le va diciendo a Dios: quiero que me uses. Va caminando por las calles de Gales, una de sus ciudades. Él admiraba mucho a un gran predicador que fue un hombre de Dios que usó en diferentes naciones, el pastor Jeffrey. Él va caminando, de repente ve en una casa el nombre del doctor Jeffrey. Dice: imposible, no puede ser que sea la misma persona, porque su gran sueño era que este hombre orara por él o poder conocerlo. Se atreve a tocar el timbre de la casa y sale una mujer mayor. Cuando sale aquella mujer mayor, le dice: ¿y tú quién eres? Y él le dice: se encuentra el pastor Jeffrey. Y ella le dice: pero ¿y tú quién eres? ¿Por qué quieres? Él no está disponible. De repente la señora escucha un grito de la parte de atrás de la casa que le dice: mujer, déjalo pasar, que lo estoy esperando. La mujer lo lleva a un anciano ya en sus últimos días, mayor. Rey Harbún, ¿qué pasa? Se va a presentar y le dice: cállate, muchacho, no necesito que me digas quién eres tú. Arrodíllate. Y oró por él y dijo estas palabras: la misma unción, el mismo ministerio, el llamado que me has hecho a mí, dáselo a este joven, porque no quiero irme de este mundo sin que quede un heredero al ministerio. Y oró por él. Le dijo: levántate y vete y cumple tu llamado. No le permitió ni siquiera decirle el nombre. Rey Harbún, que salió de allí impactado, al poco tiempo tuvo una visión donde veía a África, el mapa de África, bañado en la sangre de Cristo. Y Dios le decía y le gritaba en su espíritu: África será salva, África será avivada. Para los tiempos en que Dios le dijo eso a Rey Harbún, que era una locura, era un imposible, había oscuridad y tinieblas en toda África. El joven evangelista toma una decisión y se va a Lesoto, Nigeria, el peor de los lugares. Desarrolla su ministerio allí predicando el evangelio durante 7 años para alcanzar una cifra de salvos de 7 personas, una por año. Un día llorando le dice al Señor: Padre mío, yo vi a África bañada en un avivamiento. Tengo 7 años aquí. A este ritmo, Señor, no veremos nada de lo que tú me mostraste. Cuenta la historia, él mismo la cuenta en sus libros. Que él pensaba dentro de sí, decía: si yo tuviese $1 millón, lograría tener todos los implementos y las cosas que necesito para el ministerio y predicar a Cristo. De repente oye una voz dentro de sí que le habla y le dice: Rey Harbunqui, ¿quieres $1 millón? Y él dice: Dios me está respondiendo.
y se emocionó, pero cuando fue a responderle a aquella voz que le hablaba en su interior, el Espíritu Santo lo inquietó y lo hizo orar de esta manera. Con lágrimas, Reinhard Bonnke, caminando por las calles de África, le dijo: Señor, no me des $1.000.000, pero dame 1.000.000 de almas. Almas salvas que lleguen a tu reino. Y fue lleno del Espíritu Santo. Llegó a su casa y el Espíritu Santo le habló y le dijo: Reinhard, quiero que hagas una cruzada en el estadio más grande que tiene esta ciudad. Un lugar para 10,000 personas en ese entonces. Con sus 7 personas de su equipo y sus escasos recursos, buscó a los pastores, buscó a quienes pudo, trabajó incansablemente por la cruzada, alquiló el lugar por una semana. Solo una iglesia y un pequeño pastor lo respaldó. Junto con el grupo de personas y la iglesia que lo ayudó, logró meter 100 personas en un auditorio para 10,000. Cuando él salió y miró las 100 personas, le dijo: Señor, hoy es mi debut y despedida. La gente se va a burlar de que me metiste en semejante lugar para tener un pequeño grupo de personas. Les predicó el evangelio con pasión, llamó a la salvación. La gente recibió a Cristo y oró por los enfermos. Cuando parecía que nada había sucedido y estaba despidiendo las 100 personas a su casa, alguien gritó en la parte de atrás y empezó a decir: soy sano, soy sano. Un ciego de nacimiento había ido a ese lugar y había recibido la sanidad. De repente gritó otro: soy sano, soy sano. Varios milagros acontecieron ese día en esas 100 personas. Al otro día, sin publicidad, sin medios de comunicación, sin invitaciones a iglesias, sin que pastores lo apoyaran, había 10,000 personas en el estadio y 10,000 personas afuera esperando entrar. Reinhard Bonnke decía: Dios me ha llamado para vaciar el infierno y llenar el cielo. Reinhard Bonnke decía: una iglesia que no busca a los perdidos se pierde a ella misma. El ministerio de Reinhard Bonnke alcanzó un total de casi 100 millones de salvos en toda África. No hubo nación en África que no entrara en un poderoso avivamiento con el ministerio de Reinhard Bonnke. Sus cruzadas llegaron a tener en esa misma ciudad, en la misma ciudad donde tuvo 7 personas en 7 años. Una de sus cruzadas reunió 3 millones de personas en una noche de sus cruzadas evangelísticas. Reinhard Bonnke dejó un legado de unos jóvenes predicadores que están llevando un ministerio sobrenatural. Fue tanto su impacto que Bin Laden con su organización Al Qaeda lo amenazaron de muerte y lo empezaron a perseguir. Y cuando se sintió tan rodeado por la peor organización criminal y terrorista de la humanidad, en su territorio, predicando en su territorio, oyó una voz que le dijo: eres el principal
motivo de búsqueda y de muerte de la organización de Bin Laden. Pero el Espíritu Santo le dijo: pero eres el principal objeto de protección del cielo aquí en África. Yo he venido definiendo mi llamado y mi ministerio al pasar los años. Lo que antes era importante para mí como un joven predicador, Dios ha empezado a ordenar las prioridades en mi vida. Es probable que usted no me entienda las cosas que yo voy a empezar a buscar en mi vida, en esta etapa de mi llamado. Es probable que al principio no me entiendan ni la gente que me conoce, pero quiero algo más de lo que he visto. Está llorando, le decía el Señor allí: Señor, no somos ratoncitos de iglesia ni de locales. El avivamiento no es llenar un local, y este está lleno hoy, hermosa iglesia. Pero si esto no tiene un después, algo más allá que avive la ciudad, no tiene sentido. Cuando tenía 14 años, quien me formó, aparte de mis padres, pero me impartió su vida de oración y ese llamado de amar a Cristo, quien me decía todos los días: naciste para servir a Dios. Por eso, mami, el día que tú me dijiste: yo sé para qué tú naciste, el día que me convertí y regresé a Cristo, por eso tus palabras tuvieron tanto poder en mi vida, porque eran las que me decía mi abuelo todos los días, mientras me formaba para ser un hombre de Dios desde mi niñez. Cuando mi abuelo enferma, se muda a mi cuarto el último año de vida para terminar de presentarme al Cristo que él conocía. Las últimas palabras que mi abuelo habló, después de eso quedó sin habla por su enfermedad, por unos días hasta fallecer. Me las dice a mí: toma mis manos, me mira a los ojos, y a pesar de tanto dolor que padeció, me dijo: Giovanni, me voy feliz de este mundo, porque ha quedado una luz encendida en la familia, y esa luz eres tú.